Buenos días, mi nombre es Juditas Torrealba. De verdad estoy muy agradecida por esta participación que estoy teniendo en estas jornadas del Centro de Investigación y Estudios Gerenciales. El tema pues, a tratar el día de hoy son los retos de la teoría queer y su contribución a la filosofía, a la ciencia y a la sociedad. Hay que destacar que antes de poder abordar sobre el tema de la teoría queer, tenemos que partir en identificar qué es queer. Como podemos observar en la gráfica, vemos la imagen de dos personas. Vemos la imagen de lo que podríamos decir en una limitante, ¿son hombres o son mujeres? O sencillamente, en un término coloquial sería lo que se diría, son personas un tanto pintorescas o extrañas. Es así que nace o subyace la teoría queer. La teoría queer proviene de la palabra inglés queer, como ya se señala, que significa raro o extraño. Era un término un tanto despectivo que se usaba desde los 70, desde los años 70, para referirse a la sociedad primeramente sexo diversa o a todo aquello que estaba al margen de los cánones o conocimientos tradicionales. Una de las particularidades de los queer es sencillamente que son diferentes, no se limitan a los estereotipos tradicionales de lo que la sociedad aparentemente acepta y sobre todo se atacan las clasificaciones vinculadas al género. Es por eso de que cuando se habla de queer se hace referencia a formas de vida que se hace por su diferencia, por su originalidad, rompen los estereotipos dominantes y que tiene un carácter muy polisémico y que está estrechamente relacionado por el activismo político, que es uno de los principales aspectos a destacar sobre esta teoría. Aspectos importantes de la teoría queer. Tenemos que recordar que bajo los aspectos importantes de la teoría queer, las sexualidades, es decir, lo masculino o lo femenino, como lo vimos en la gráfica anterior, no es importante. No nos identificamos como hombres o como mujeres. Y esto traspasa la frontera de la sexualidad aceptada socialmente. Los valores tradicionales, por el contrario, no se dejan un tanto de lado porque estos valores generan un rechazo social y eso es lo que hace que exista la discriminación y la estima y el estigma. Y hay una aparición de este fenómeno es a finales de los años 80 cuando en los Estados Unidos universidades como la Columbia British University de Nueva York inician estudios en una cátedra de género que ellos crean para tal fin y rechazan la idea del género y dicen vamos a hacer un estudio específico sobre el fenómeno queer y es allí donde se empieza pues a profundizar. No obstante, hay unos pioneros o personas que en el ámbito filosófico han tenido un rol trascendental, como son Michel Foucault, Judith Butler, Jacques Derrida y Paul Preciado, que han buscado en todo momento construir las bases de lo que puede ser la teoría queer, sin omitir que hay otra gran cantidad de filósofos y personas, pero a efectos de este aspecto postmoderno tienen un rol bastante importante. Sobre el ámbito de la teoría filosófica queer, tenemos que recordar que Foucault, pionero de la misma, nos habla de que la heteronormatividad trata de condenar por medio de relaciones de poder lo que son las prácticas del sadomasoquismo, el travestismo, el cambio de sexo, y se va generando que bajo esta teoría exista una finalización del género, que también se ha visto impactado o se vio impactado con la existencia del virus de inmunodeficiencia humana, que generó que sin lugar a dudas ya el género hombre, mujer, lesbiana, gay, se deje de lado. Se habla de un ser que va más allá de una etiqueta. Asimismo, Derrida, bajo su perspectiva, deconstruye el concepto de género y dice, no, ya no nos podemos limitar a las masculinidades o a las feminidades, sino por el contrario estamos en una etapa de difference, como dice él, para terminar en una performatividad donde realmente se enaltezca, es la esencia del ser, más allá de lo que puede o no representar el individuo al clasificarlo como masculino o como femenino. En el lado de Butler, por el contrario, una de las grandes autoras de la teoría queer, nos señala el hecho de que todos somos una imitación, en el sentido de que se dice que la heterosexualidad es aprendida por los cánones tradicionales, es aprendida
por los estereotipos que conforman a nuestras familias, a nuestra formación, y que hace que sencillamente lo original, lo auténtico y lo verdadero sea forzado a que no fluya de esa, o que vaya más allá de esa imitación. Por el contrario, Paul Preciado, antiguamente Beatriz Preciado, como filósofa española sostiene que las figuras del macho alfa y de la mujer femenina son productos de dispositivos de control, por lo cual se establece que en la sociedad ya no se puede seguir circunscribiendo a que el estereotipo del hombre fuerte va a ir acompañado de algo contrario como es el de la mujer débil. Asimismo, cuando hablamos de efectos de investigación, ¿cómo influye la teoría queer en la ciencia? Tenemos que partir de que se hace un cambio bastante importante porque la misma se basa en una hipótesis de género que afirma que la orientación y la identidad sexual son resultado de una construcción social, es decir, el género desaparece, ya esos papeles sexuales se van dejando de lado. Asimismo, la teoría queer busca tratar como punto crítico de acabar con las clasificaciones sociales, porque no solamente lo queer se circunscribe al sexo, no, o sea, también se puede circunscribir a la raza o a cualquier otro tipo de grupo que salga del contexto de los aspectos tradicionales que la misma heteronormatividad como forma de poderío social va construyendo, como lo decía Foucault. Y asimismo, la teoría queer está generando un cambio a nivel de las ciencias al no solo observar el género como algo estrictamente biológico, como algo de un ámbito de salud, sino por el contrario ya se propone la observación del entorno, de las conductas, y ya se está viendo cómo las ramas de las ciencias humanas, como la antropología y la psicología, juegan un papel muy importante. En el ámbito de la sociedad, la teoría queer quiere, como una teoría interseccional, quiere buscar crear una perspectiva característica en que ya no se vea como un punto de discriminación ser diferente. Rosblum nos presenta de que la teoría queer implica enfrentar a diario la discriminación homofóbica, pero junto a ella no solamente es la homofóbica, es la misoginia, como en el caso de la discriminación hacia la mujer, el racismo, la segregación social, el ámbito económico, y nos vamos percatando de que es una teoría que busca la aceptación, que todos nos aceptemos porque más allá de las etiquetas, todos somos seres racionales y que por tanto somos seres racionales, tenemos que tener una tolerancia y una convivencia. En el ámbito de la investigación, finalmente, debemos de partir de la idea de que la teoría queer, habiéndose hablado de sus aspectos filosóficos, habiéndose hablado de sus aspectos sociales y habiéndose hablado en sus aspectos científicos, necesita de que nosotros como investigadores la construyamos. Así como en un momento se ha ido construyendo la famosa teoría de género de Simone de Beauvoir, que ha sido ampliamente estudiada en el ámbito de las ciencias sociales, bajo un enfoque cualitativo, tenemos que dar un auge para que la teoría queer, también como una postura filosófica que da susceptibilidad a que sea de impacto en las ciencias sociales, sea también estudiada. Pero ¿cómo podemos estudiar estos casos que hasta este momento no son ajenos a nosotros? Sencillamente tenemos que estudiarlo bajo un enfoque cualitativo y bajo un enfoque del uso de un método tan importante como es el estudio de casos, como una técnica. Tenemos que tratar de buscar esos casos puntuales, esas situaciones que van generando el nacimiento de fenómenos. Tenemos que tratar de hacer más estudios, por ejemplo, por decirlo así, del género binario. Aquellas personas que no se consideran ni hombres ni mujeres. Tenemos que hacer más estudios de la intersexualidad como un aspecto de tipo biológico. Tenemos que hacer más estudios del rol que está teniendo la inclusión en el ámbito, por decir algo, de las ciencias de la educación, de alumnos transgénero a las escuelas o a los colegios. Tenemos que hacer un estudio sobre el impacto económico o el impacto social en el ámbito de salud. O sea, la teoría queer construye una línea de investigación que aún habiendo nacido hace tantos años, casi estamos hablando 30 años del nacimiento de la teoría queer en los Estados Unidos, sigue teniendo amplias limitantes. Y por eso el estudio de caso es el mejor método o técnica para la misma.
Finalmente, quiero cerrar esta ponencia haciendo una mención a una reflexión del actor norteamericano Johnny Depp, que dice lo siguiente: siempre he pensado que ser diferente no tenía nada malo, todos somos diferentes, pero hay una especie de temor en la sociedad a hacerlo. La teoría queer lo que busca es eso, que no se tome bajo ningún sentido que ser diferente sea un tabú. Por el contrario, ser diferente es lo que enaltece al hombre. Y como enaltece al hombre, sencillamente es lo que genera que sencillamente podamos estar en presencia de cambios importantes en esta sociedad. Gracias.